pero la primera parte, pues, son algunos comentarios que se toman en cuenta cuando hay cierre anual. Y esta parte ya es pues, lo que hemos visto en el curso con relación a el desglose para llegar al cálculo anual. Ingresos con los artículos principales que tendrían que estar viendo, menos deducciones, y ahí pues los principales artículos que tendríamos que estar viendo de aquí para acá, pues lo que se consideran deducciones, 27, lo que se considera deducción, pero con requisitos fiscales, y el 28, lo que no es deducible. PTU pagada en el ejercicio, restada de los ingresos y de las deducciones restadas de los ingresos, nos va a dar la utilidad fiscal. Diferencia entre utilidad fiscal y resultado fiscal, que a la utilidad fiscal le quitamos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Llegamos al resultado por la tasa del impuesto, menos pagos provisionales, menos retenciones de ISR, y llegamos al ISR a pagar. Para la determinación de la base de PTU, es tomar los mismos ingresos de acá, ahí le vamos a restar, ahí a ver si recuerdan de nuestras clases, le van a restar lo que no fue deducible del artículo 2830. El 2830 son sueldos y salarios, partidas exentas, que solo son deducibles en un cierto porcentaje, ya sea un 43% o un 57%. ¿Recuerdan? El poder saber qué porcentaje es el que es deducible, el 2830 empieza diciendo no será deducible. ¿Qué porcentaje? Si ustedes tienen por ahí su ley, que me digan. Dice no será deducible el 57% de las partidas que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador. Ese porcentaje que no es deducible es el que se le resta a los ingresos acumulables para poder tener la base de ingresos, para que después le restemos las deducciones autorizadas y llegar a la renta gravable para PTU, como dice justo aquí en este pedazo pequeñito. Una vez restados a los ingresos las partes no deducibles del artículo 2830 y haberle restado las deducciones autorizadas, esa es la renta gravable para PTU. A esa renta se le multiplica por el 10% y es la PTU del ejercicio, que se va a pagar a más tardar en el mes de mayo. Contra el impuesto sobre la renta anual, que bueno, esta diapositiva es exactamente lo mismo, ingresos menos deducciones menos PTU, menos pérdidas, a ese resultado fiscal por la tasa del 30 nos da el ISR, y se le puede restar todavía algunas cosas. Se le resta algo que se llama subsidio al empleo, que ustedes vieron en salarios. Se le resta el ISR pagado por dividendos o utilidades por reducción de capital, se le resta el ISR pagado en el extranjero, se le restan estímulos fiscales, pagos provisionales y retenciones, y nos va a dar, después de todo eso, el ISR a cargo o el saldo a favor. Aquí están los fundamentos donde dice que se le pueden restar todavía esas cosas a el impuesto causado. No todas las empresas tienen los mismos conceptos para poderles disminuir o deducir. De alguna manera, el subsidio para el empleo, el ISR pagado en el extranjero, el ISR pagado por dividendos, el ISR pagos provisionales y retenciones bancarias, que ese sí lo hemos estado usando nosotros, y ahí los fundamentos. Otros aspectos a considerar, pero me voy a enfocar a este punto de la determinación del ISR del ejercicio, para lo cual les voy a poner el archivo de el caso práctico numérico, donde ustedes podrían estar viendo ya cómo
en la práctica se calcula todo eso. Entonces, ustedes también ya pueden abrirlo de sus archivos y yo voy a abrirlo del correo que también mandé. A ver, respecto a esto, teníamos también unos ejercicios. ¿Qué dudas tienen al respecto mientras busco el otro archivo? Teníamos por ahí unos ejercicios pendientes. De una vez váyanme preguntando. O si quiere leer mientras alguien en la pregunta número 1, por favor. Uy, no hay respuesta, que ya se fueron. No, aquí seguimos. Pues solo Valeria, porque los demás andan en la luna. La pregunta del cuestionario que mandó Miss al grupo. Sí, bueno, las que mandé la vez pasada, lo último que vimos allá en la facultad. Ahorita lo que hice fue sí mandarles varias otras cosas. Ahorita les mandé un cuestionario, también les mandé el Excel y el Excel es el que ahorita voy a tratar de compartir. Bueno, ese archivo de Excel inicia con la cédula que se llama, si se fijan, son varias pestañas que están hacia abajo. Váyanse a la pestaña que dice cálculo de ISR. Cálculo de ISR y la última pantalla que vieron en mi material teórico estaba el esquema de, pues justo cómo calcular el ISR. Pero aquí ya con números sería de esta manera, miren. Ingresos, ¿sí ven bien o lo hago un poco más grande? Ok, aquí tienen ingresos, tienen deducciones autorizadas. A eso se le llama, bueno, utilidad fiscal previa menos PTU pagada en el ejercicio, les da la utilidad fiscal. ¿Estamos hasta ahí? A esa utilidad fiscal, si hay pérdidas de ejercicios anteriores, que también fue algo que estuvimos viendo cómo actualizar, menos esas pérdidas, determinaríamos resultado fiscal, pero si no hay pérdidas, pues ese mismo importe queda definitivo para pagar el impuesto. Si ven, aquí están los 22.739.462 por el 30%, les da el impuesto causado. ¿Estamos? A ese impuesto causado se le restan los pagos provisionales, se le restan las retenciones bancarias y si hubiera cualquier otro tipo de acreditamiento.
¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, si en este caso el impuesto del ejercicio fueron 6,821,000 menos pagos provisionales y retenciones bancarias, pues aquí le estaríamos restando a los 6 millones, le estaríamos restando 8 millones. En ese momento es mayor el pago los pagos provisionales del año son mayores que el impuesto anual causado. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces ahí resultó que al ser mayor los pagos provisionales que el impuesto anual, hay un saldo a favor. ¿Me explico? El único saldo a favor en ISR que se puede recuperar es el del cálculo anual. ¿Estamos? Ahora vean, ingresos viene de, si ustedes ven hacia arriba, donde dice acá conciliación ISR no sé qué, bueno, pues tendríamos que irnos a la cédula que se llama conciliación de ISR 1. Me voy a ir a esa cédula buscándola aquí abajo en las pestañas. A su izquierda, maestra. No, izquierda, izquierda. Bueno, antes de eso, aquí justo en cada cédula, pero en la parte de abajo, les estoy poniendo los artículos que fundamentan esa cédula. Aquí, por ejemplo, sería artículo 9 de la ley del ISR, que es donde viene el cálculo del impuesto. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 30%. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como sigue. Se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio en los términos del, aquí porque no se ve bien, ok. Bueno, a la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. El impuesto se pagará mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes a aquel en el que se determine en la fecha en que termine el ejercicio fiscal. Para determinar la renta gravable, ¿dónde estoy? Para determinar la renta gravable a que se refiere el inciso E de la fracción 9 del artículo 123, apartado A de la Constitución, no se disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, ni las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Para determinar la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubieran sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. ¿Estamos hasta ahí? O sea que aquí viene todo el fundamento que necesitan tanto para esta cédula, que es el cálculo del impuesto, como para el cálculo de la PTU. Me voy a pasar ahorita esta de la PTU aprovechando esta última redacción para que vean con números esa parte. Miren, cálculo de la PTU. Otra vez ingresos que justo son los mismos de acá, miren, 91,734,121 son los mismos que están aquí en el cálculo de PTU, 91,734,121. ¿A eso qué le voy a hacer? Pues dice acá la disposición del artículo 9 que para determinar la renta gravable, que es lo que vamos a hacer ahorita,
vamos a agregar, y aquí lo voy a pegar, para la determinación de la renta gravable, voy a tomar los ingresos, le voy a restar las cantidades que no hubieran sido deducibles en términos del artículo 28, fracción 30. Aquí lo que no fue deducible del 2830 son 508,656. Ahorita vemos de dónde salieron. Pero es la parte que no es deducible. Le resto los 506 y llego a unos ingresos previos de 91,225,465. A esos ingresos previos le voy a restar las deducciones autorizadas de 62,186,791. ¿De dónde vienen? Ah, pues justo igual que acá. Vean estas deducciones. ¿Cuánto hay de deducciones? 62,186,791. ¿Ubican? ¿Sí o no? Sí. Sí. Es exactamente las mismas deducciones las que me van a servir para el cálculo de la PTU. Entonces, a los ingresos le resto las partidas no deducibles del artículo 2830, le resto las deducciones autorizadas y me queda la base de participación de los trabajadores en las utilidades. En este caso, 91,734,121 menos 508,656, me quedan 91,225,465, digo 91 millones, no entré a la sesión de pago. Bueno, esperen. A los 91 millones le vamos a restar los 62,186,791 y me va a quedar la base de PTU. Eso por el 10% me va a dar 2,903,867. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, lo que les voy a dejar que hagan va a ser lo siguiente. A los 91 le van a ver el layout que hay acá arriba, es decir, de dónde viene esa cifra. Lo que van a hacer ustedes es que se van a ir a cada vínculo y lo van a analizar. Por ejemplo, aquí, esto viene de la G14, pero G14 viene de la cédula que se llama gastos indirectos de fabricación, E14 más gastos generales. Es decir, para que ustedes sepan de dónde vienen estas cantidades, se van a ir a cada vínculo, tanto de la cédula que se llama cálculo de ISR como de la cédula que se llama cálculo de PTU. Por ejemplo, cálculo de ISR, si aquí dice que ingresos viene de la cédula que se llama conciliación de ISR G21, se van a ir a esa cédula G21. ¿Estamos? Si esta dice que viene de la cédula conciliación ISR G56, se van a esa que se llama conciliación ISR G56. Porque luego lo mismo para PTU, lo mismo para coeficiente de utilidad. ¿Se acuerdan cómo se saca el coeficiente de utilidad y cuál es el fundamento? Bueno, pues el fundamento de cómo se saca el coeficiente de utilidad está en el artículo 14 de la ley del ISR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que van a hacer es, van a poner la referencia. Yo traté de ponérselas en todas las cédulas. Pero en esta, por ejemplo, no se las puse, ustedes lo complementan y copian aquí el artículo 14 de la ley del ISR, copian y pegan simplemente donde dice cómo se calcula el coeficiente de utilidad. ¿Se acuerdan que dice que van a tomar la utilidad fiscal entre los ingresos nominales? Que la utilidad fiscal en el caso de sociedad y asociación civil, se le suman los anticipos de rendimientos a cuenta de sociedades, o bien si tienen pérdida fiscal y tienen anticipos entregados, a la pérdida se le suman los anticipos y entonces ya queda utilidad,
para dividirse entre los ingresos nominales. Entonces, con este mismo ejemplo que ustedes ven, vean la utilidad fiscal, 22 millones. ¿De dónde vino? Vean, ¿ya vieron cómo es la misma cantidad? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si Sí. ustedes no contestan, pues yo no sé si están entendiendo o no. Bueno, aquí vienen 22 millones. Esos mismos 22 millones se van para calcular en esta cédula el coeficiente de utilidad del artículo 14. Utilidad fiscal ya está aquí. Se tomó de la cédula que se llama cálculo de ISR, como pueden ver aquí arriba. Y de ese importe de utilidad fiscal, entre ingresos nominales. ¿Qué son los ingresos nominales? También van a copiar el artículo 14 donde dice ingresos nominales. Sí, profe. Sí. Ok, de esos ingresos nominales, ya los tienen aquí, que dice el artículo 14, los ingresos nominales son los ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación acumulable, que es la fórmula que tengo aquí. Ingresos acumulables menos ajuste anual por inflación. Eso les van a dar los ingresos nominales. Por eso aquí ya viene calculado. Y gracias a eso ya tienen el dato para poner aquí abajo. Entonces ya tienen utilidad fiscal y ya tienen aquí ingresos nominales. Utilidad fiscal entre ingresos nominales les da el importe del coeficiente de utilidad que se va a ocupar en el año siguiente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, Sí. pues ahorita ya tienen chamba para bastante. Ya se van a ir entonces complementando cada una de las cédulas. Ahorita, por ejemplo, pues van a trabajar con cálculo de ISR, cálculo de PTU. No se pierden con las cédulas que les estoy pidiendo, ¿ya las apuntaron? Y también les mandé un cuestionario por WhatsApp. Bueno, esto empieza aquí, solo que me fui de atrás para adelante. A lo que queremos llegar es al cálculo del ISR anual. Si ustedes se fijaron en la parte de arriba, pues tenía varios vínculos. Parte todo de un estado de resultados, que se toman las cuentas, de ahí del estado de resultados, muchas de las cuentas son para hacer el cálculo anual, el cálculo anual fiscal. La otra cédula es el costo de producción y costo de producción de lo vendido, que al final también es una deducción autorizada. Todo viene de esta cédula que se va vaciando a las demás, porque esta cédula es información contable. Miren, por ejemplo, ingresos son 90 millones, se pasa al estado de resultados los 90 millones. Es decir, que esto ya es lo que en la vida real se hace en todas las empresas. Para tener esto de información contable, se llenó primero todo lo que tiene que ver con las balanzas mensuales de cada uno de los meses. Hay otra deducción que es basada en el ajuste anual por inflación, que todavía no lo vemos, pero la próxima clase lo veo. Viene en la cédula de activos fijos. ¿Se acuerdan que también les he puesto ejercicios relacionados con monto original de la inversión por porcentaje, por factor de actualización? Que es la deducción de inversiones. Entonces aquí tengo el tipo de bien, la fecha de adquisición, la fecha de uso, aquí está el monto original de la inversión, el porciento de deducción, los índices que se utilizan para lograr el factor de actualización y la deducción actualizada. Entonces, como ven, pues todas las cédulas van vinculadas. Ahorita ustedes van a trabajar con cálculo de ISR, cálculo de PTU y coeficiente de utilidad con esas tres. Pero quiero que vayan viendo todas las cédulas. ¿Me explico?
Y lo otro que van a hacer es responder el cuestionario. El cuestionario que les envié por WhatsApp, me lo tienen que mandar de volada por WhatsApp el día de mañana a más tardar. ¿Sale? Que tiene que ver con el material que también les puse hoy de cálculos el que les mandé también hace tiempo y que otra vez les volví a poner, si lo tienen, que se llama cierre anual. ¿Ubican? Sí. Bueno, se me va a acabar la sesión y como aparte ni me contestan, pues nos volvemos a conectar el próximo jueves. Ya tienen tarea y para que nos veamos el jueves, ya ahora sí desde un día antes les mando la liga. Me mandan ustedes de regreso el cuestionario a más tardar mañana, está súper sencillo. Y también vayan complementando entonces con todo lo que le falta copiar y pegar a cada una de mis cédulas de acuerdo al fundamento legal que crean que le aplica. ¿Ok? Valeria, ¿me puedes hacer favor de mandar la lista de los que asistieron por WhatsApp? Sí, ya tengo la lista, ahorita me paso el archivo. Bueno, perfecto. La próxima clase sí quiero que todos tengan cámaras prendidas y que me estén contestando, porque así parece que estoy hablando a la máquina, nada más, nadie contesta. ¿Ok? Sí, maestra. Está bien. Nos sigan durmiendo entonces. Nos vemos el jueves. Hasta luego.